Aquí tengo unos cuantos panetones que he realizado para este tutorial. Para una cena de Navidad o Año Nuevo, estos de 1 kilo o de 750 gramos son perfectos para decorar la mesa. Para la venta, siempre van mejor los de medio kilo o los pequeños, puesto que, como veremos hoy, el panetone requiere de un cariño especial y de ingredientes de primera calidad, así que su precio nunca será barato. Vamos a cortar este. El aroma es indescriptible. Se consigue al añadir cítricos, vainilla, miel y licor a la masa. En cuanto a la textura de la masa, está bastante bien para haber sido realizada con levadura seca. Recuerden que el panetone se realiza con masa madre. Una buena masa madre toma mínimo unos 14 días prepararla. La masa madre le otorga esa textura especial, que es tierna y húmeda, que a pesar de la grasa que posee, se deshace en hebras, como si fuese de algodón. Por eso es que tradicionalmente el panetone se suele cortar con las manos en gajos. Otro punto importante es el tipo de harina a utilizar. Lo ideal es utilizar harina de fuerza o harina panadera en combinación con la harina doble cero, que es la misma utilizada para realizar masas de pizza y pasta. Al panetone no se le puede apurar. La masa debe madurar para adquirir la textura y el sabor correctos. Un buen panetone no posee un dulzor excesivo, más bien son sabores intensos y sutiles a la vez, y hasta debe conseguirse un toque amargo, que es el toque que hace único al panetone. Este tutorial tiene como verdadera intención adentrar a todos ustedes en el mundo del panetone. Para esta receta que veremos hoy, vamos a necesitar 3 días. Aunque parezca mucho tiempo, ya verán que no lo es. Aquí les mostraré cómo organizarse de forma tal que todo el proceso fluya sin convertirse en una labor pesada. Hola, soy Carlos Salgado y hoy vamos a preparar este clásico italiano famoso en el mundo entero, el panetone. Son las 8 de la noche y vamos a proceder a realizar el prefermento. Normalmente el panetone no lleva levadura, solo lleva masa madre. Pero para esta receta casera y más sencilla, utilizaremos levadura seca, la que más fácilmente se consigue en el mercado. Además, vamos a preparar el aroma del panetone y a dejar ciertos ingredientes listos para el día siguiente. Para el prefermento vamos a necesitar 6 gramos de levadura seca, 50 gramos de agua tibia y 80 gramos de harina de fuerza o panadera. Disolvemos bien la levadura con el agua, añadimos la harina e integramos con la ayuda de una cuchara. Una vez integrada, amasamos bien hasta conseguir una pequeña bola. La colocamos en un tazón y cubrimos con papel film. La vamos a dejar leudar entre 12 y 18 horas. Debe estar a una temperatura de entre 22 y 24 grados. Yo la dejo dentro del horno, ya que allí la temperatura suele concentrarse un poco más. Si la casa está un poco fría, simplemente enciendan el horno por 1 o 2 minutos nada más para que agarre un poco de calor. Ahora vamos a realizar el aroma del panetone. Para ello necesitaremos la ralladura de una naranja, la ralladura de un limón, 20 gramos de miel de acacia. Esta miel es ideal puesto que no tiene un sabor fuerte y es por ello que se le conoce como la miel de los niños. De no encontrarla, utilicen la miel que consigan en el mercado. Las semillas de una vaina de vainilla o en su defecto una cucharada de extracto y una cucharada de ron. Dejamos todo este aroma en un pequeño contenedor con tapa o cubierto con papel film.
Vamos a dejar en agua 100 gramos de uvas pasas sultanas. Cortamos en dados 40 gramos de naranja confitada y 40 gramos de limón confitado. Si no disponen de estas cortezas confitadas, añadan 50 gramos más de uvas pasas sultanas. Pero estas cortezas le dan ese toque especial al panettone. Por último, dejaremos unos 4 huevos y unos 200 gramos de mantequilla fuera de la nevera para que estén a temperatura ambiente el día de mañana. Son las 11 de la mañana. Aquí vemos nuestro prefermento. Pesamos 100 gramos y lo colocaremos en el tazón de la batidora. Y procedemos a realizar el primer impasto. Para ello vamos a necesitar los 100 gramos de prefermento que ya colocamos en el tazón de la batidora, 180 gramos de agua tibia, 160 gramos de harina de fuerza, 100 gramos de harina doble cero, 100 gramos de azúcar, 2 yemas y 100 gramos de mantequilla pomada. Combinamos las harinas. Añadimos el agua en el tazón con el prefermento y añadimos una tercera parte de las harinas. Con ayuda del gancho comenzamos a amasar a velocidad baja. Con la ayuda del raspador o cuerna, nos cercioramos que la harina se vaya integrando al amasado. Añadimos una segunda parte de la harina. Y ahora añadimos el resto. Subimos un poco la velocidad. Ahora que tenemos una masa homogénea, añadimos el azúcar en 2 partes. Apenas el azúcar se haya integrado a la masa, añadimos una yema. Continuamos el amasado. Ahora añadimos la segunda yema. Subimos la velocidad.
Ahora vamos añadiendo la mantequilla en pequeñas partes. Esperamos a que se integre una parte antes de añadir la siguiente. Ahora que toda la mantequilla se encuentra en la masa, amasamos a velocidad media hasta que la masa se despegue de los bordes del tazón. Esto tomará unos 5 a 7 minutos. Una vez que la masa esté lisa, la vamos a colocar en un recipiente y la cubriremos con papel film. La dejamos leudar de unas 4 a 8 horas o hasta que triplique su tamaño. Yo la dejo leudando nuevamente dentro del horno y usualmente en unas 4 horas está lista para el segundo impasto. Mientras esperamos, vamos a escurrir las uvas pasas y tenemos preparados los siguientes ingredientes para el segundo impasto. 50 gramos de harina de fuerza o panadera, 30 gramos de harina doble cero, 2 yemas de huevo, 50 gramos de azúcar, 1 cucharada de sal, 25 gramos de mantequilla pomada, las pasas y los cítricos cristalizados y el aroma. Ahora que la masa ha triplicado su volumen, procedemos a realizar el segundo impasto. Combinamos las harinas.
Colocamos la masa en el tazón de la batidora. Añadimos el aroma y mitad de la harina. Amasamos a velocidad baja. Una vez integrada la harina, añadimos el resto. Ahora añadimos el azúcar y la sal. Amasamos a velocidad baja. Añadimos una yema. Y ahora la segunda yema. Amasamos a velocidad media. Ahora vamos añadiendo la mantequilla. Amasamos a velocidad media hasta que la masa se despegue de los bordes y tenga una apariencia lisa y brillante. Una vez conseguida esta textura, añadimos las pasas y los cítricos. Integramos todo muy bien. Esta masa la vamos a colocar en un tazón al cual cubriremos con papel film. Esta masa la dejamos leudar en la nevera de unas 12 a 18 horas. Esto permitirá que la masa madure y adquiera un sabor y aroma únicos. Reservamos un poco de mantequilla pomada para el día siguiente. Son las 11 de la mañana del tercer día. Tenemos listo nuestro molde de panetone de 1 kilo. Podemos dividir la masa y hacer 2 de medio kilo.
Embadurnamos la superficie de trabajo con un poco de mantequilla. La masa habrá leudado lentamente y madurado en el frío. Además, será fácil de manejar. Nos embadurnamos las manos con un poco de mantequilla y vamos formando una bola perfecta. Cuando la hayamos conseguido, apretamos la base para que la masa se adhiera bien al fondo del molde. Una vez que tenemos la masa en el molde, lo vamos a cubrir con papel film y lo dejaremos leudar por última vez unas 8 horas más. Son las 6 de la tarde. Chequeamos el panetone. Aún no ha leudado lo suficiente, pero vamos a quitarle el papel film para que se forme una capa seca en la superficie. Este panetone estará listo para hornear una vez que se encuentre a 1,5 centímetros del borde. Si dejamos que esta masa crezca más, corremos el riesgo que se desborde un poco durante los primeros minutos del horneado. Precalentamos el horno a 180 grados. Vamos a preparar el glaseado que le dará ese toque crujiente al panetone. Para ello vamos a mezclar a mano 23 gramos de claras a temperatura ambiente con 46 gramos de azúcar glass. Luego añadimos 20 gramos de maicena y por último 23 gramos de harina de almendras. Este glaseado lo vamos a colocar en una manga pastelera. No necesitamos boquilla, simplemente cortamos un poco la punta. Ahora podemos hornear el panetone. Vamos a escudillar una espiral del glaseado en el tope del panetone. Esperamos a que se asiente y espolvoreamos azúcar perlado. Ahora vamos a llevar el panetone a hornear. Lo debemos colocar en la parte baja del horno sin ventilador. Vamos a dejarlo hornear entre 50 minutos y 1 hora. Preparamos una cacerola grande y tenemos listas unas agujas de tejer o varas. Nuestro panetone va a estar listo. La idea es atravesar estas agujas o varas para que las hebras del panetone no se asienten y la cúpula se mantenga intacta. Retiramos el panetone del horno y atravesamos las agujas en cruz. Le damos la vuelta y lo dejamos enfriar hasta el día siguiente. El panetone se debe dejar reposar al menos un día antes de abrir. Así los sabores y texturas estarán perfectos para la degustación. De los 3 días que requiere su producción, el segundo día es el que necesitará de mayor trabajo. De igual forma, ustedes pueden utilizar sus propios horarios. Estos son los que yo considero fluyen mejor como modelo de producción. Si desean realizar la versión en chocolate de esta receta, simplemente utilizarán 150 gramos de chocolate oscuro picado en trozos. Yo prefiero trocearlo a utilizar las gotas de chocolate, puesto que le da un toque más rústico.
Para la cobertura utilizaremos 60 gramos de chocolate oscuro derretido, al que añadiremos 10 gramos de mantequilla pomada. Emulsionamos bien y una vez cremoso, cubrimos la cúpula del panettone. Seguidamente lo cubrimos con hojuelas o lluvia de chocolate. Lo dejamos cristalizar por 1 hora. Si desean realizar versiones de 750 gramos o medio kilo, los tiempos de horneado son menores. Para 700 gramos le dejaremos 40 minutos y para los de medio kilo de 25 a 30 minutos. Recuerde que si colocan varios panetones a hornear, el tiempo será un poco mayor. Si van a hornear varios panetones de 1 kilo, les recomiendo aumentar la temperatura del horno a 190 grados. Y para los más pequeños, con unos 15 minutos en el horno será suficiente. Espero que se animen a preparar esta receta en casa. Recuerden que esta es una versión casera del clásico panettone, aunque el resultado tiene una calidad muy buena. Y hasta aquí llegamos con otra aula de pastelería. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.